Hola chicos, buen día. Bienvenidos nuevamente a su curso de Química Básica. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos importantes para entender las reacciones químicas. Dentro del contenido del día de hoy vamos a ver qué es una reacción, cómo podemos balancear nuestras ecuaciones químicas, cuál es el concepto de reactivo limitante y el rendimiento de la reacción. Vamos comenzando a responder la primera pregunta. ¿Qué son las reacciones químicas? Bueno, es el proceso en el que una sustancia va a cambiar de forma o se va a rearreglar para dar origen a sustancias nuevas. Esto se da gracias a la creación o ruptura de enlaces químicos entre los átomos de nuestros reactivos. Y bueno, esto va a estar expresado mediante una ecuación química, la cual es la representación de lo que sucede en la reacción. Del lado izquierdo, en nuestras reacciones químicas, vamos a tener a los reactivos y del lado derecho vamos a tener a los productos. Cuando tenemos nosotros esta flecha, nos indica hacia qué dirección se está llevando a cabo nuestra reacción. Y bueno, ya hemos visto este tipo de flechas, pero también hemos visto flechas así, que van en ambos sentidos. Esto nos indica que nuestra reacción puede ser reversible, es decir, que se puede ir de reactivos a productos y de productos a reactivos. Esto en un equilibrio dinámico. Y bueno, aquí en este ejemplo ya podemos ver que nuestra ecuación está balanceada. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, la ecuación balanceada va a tener el mismo número de átomos de cada uno de los elementos. Podemos ver que en los reactivos tenemos 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno. Y en los productos, a pesar de que ya son compuestos distintos, pues vamos a tener nuevamente 4 átomos de hidrógeno, como en los reactivos, y 2 átomos de oxígeno. Recuerden que toda la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí no estamos perdiendo materia ni tampoco estamos formando una nueva. Solamente se está transformando de reactivos a productos. Aquí les muestro nuevamente la misma reacción, pero con más detalles. Podemos ver cómo está la fórmula química. El número que le ponemos del lado izquierdo al compuesto o a la molécula nos va a indicar cuántas veces o cuántas moléculas de esta molécula vamos a tener. Y el subíndice pues nos va a decir cómo está formada esta molécula. Entonces aquí tenemos una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Pero tenemos este 2, entonces serían 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, para formarnos 2 moléculas de agua. Y bueno, aquí está desarrollado 2 moléculas, una molécula y nos va a generar 2 moléculas. Esto también se puede interpretar de la siguiente manera, en cantidad de moles. Este 2 podemos representarlo como 2 moles más 1 mol del oxígeno y nos va a dar 2 moles de agua. Y también podemos representarlo con el peso, es decir, que tengamos el peso molecular de cada una de las moléculas y cuántos gramos tanto de reactivos como de productos vamos a tener. Si la reacción tiene una eficiencia del 100%, en un caso hipotético, pues vamos a tener 36 gramos de reactivos y estos van a reaccionar por completo para formarnos 36 gramos de producto. Y bueno, aquí está desglosado cómo es que sacamos estos gramos de producto. Tenemos el peso molecular del hidrógeno, que es 1, pero tenemos 2 átomos y tenemos de esta molécula otros 2. Entonces serían 4 en total. Más 16 que pesa cada uno de los oxígenos, pero tenemos 2 átomos de oxígeno en la molécula, por lo que tendríamos 32. Y ya sumados, pues nos da los 36. Y del agua, pues es lo mismo. Tenemos una molécula de oxígeno, son 16. Tenemos un átomo de oxígeno, un átomo de
hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, que serían otros 2, y pues esto nos daría 16 más 2, 18. Pero tenemos 2 moléculas de agua, entonces se multiplica por 2 y ya tendríamos los 36 gramos. Y podemos ver pues que aquí en esta reacción todos los reactivos se transformaron en productos. Ahora vamos a ver cómo se balancean las ecuaciones. Recordemos que antes de realizar otra cosa necesitamos balancearlas para nosotros asegurarnos que se están cumpliendo la ley de la materia, ¿ok? La ley de la conservación de la materia. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Uno de los balanceos o de los métodos de balanceo más importantes es el balanceo al tanteo. Y primero pues vamos a ir poniendo cada uno de los cuántos átomos de cada uno de los elementos tenemos tanto en productos como reactivos. Entonces tenemos de este lado al potasio, cloro y oxígeno. Podemos ver que tenemos 1, 1 y 3. Ahora de este lado también tenemos un potasio, tenemos un cloro, pero tenemos 2 oxígenos. Entonces aquí pues ya podemos ver la discrepancia que existe entre los átomos de oxígeno en los reactivos y en los productos. Entonces necesitamos balancear nuestra ecuación. Para balancear nuestra ecuación necesitamos encontrar un número que pueda estar multiplicado tanto el 3 como el 2. Entonces vamos a multiplicar el 3 del oxígeno de los reactivos por el 2 de los productos. Y esto nos daría un 6. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner el número que multiplicado por el 3 en los reactivos nos dé 6. En este caso pues sería el 2. Y en el caso de los productos, un número multiplicado por el 2 que nos dé el 6. Entonces este sería 3. Y así vamos a tener 2 por 3, 6. Entonces ya tenemos 6 oxígenos del lado de los reactivos y 3 por 2 son 6, que los tenemos aquí. Y de los productos ya también tenemos estos 6 oxígenos. Pero, ¿qué pasa del lado de los reactivos? Que pusimos este número del lado izquierdo en todo el reactivo. Bueno, estos potasios también se van a multiplicar por este 2, tanto el potasio como el cloro. Entonces aquí vamos a tener 2 y 2 átomos de cloro. Y pues lo único que nos falta sería balancear ahora los productos del cloruro de potasio. Aquí entonces para tener 2 también tendríamos que poner este coeficiente del lado izquierdo del cloruro de potasio para que nos indique que son 2 átomos o 2 moléculas de cloruro de potasio. Y así es como se balancea al tanteo. Ya podemos ver que en cada uno de los reactivos y productos tenemos la misma cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio. Aquí tenemos una reacción que como producto nos va a dar una molécula de amoníaco. Entonces, en nuestros reactivos tenemos una molécula de nitrógeno y una molécula de hidrógeno. Nuevamente vamos a poner cada uno de nuestros elementos para poner cuántos átomos tenemos de cada elemento. Tenemos del lado de los reactivos 2 nitrógenos y 2 hidrógenos. Y del lado de los productos tenemos un nitrógeno y 3 hidrógenos. Aquí lo borro. 3 hidrógenos. Entonces, aquí ya podemos ver pues que hay una diferencia en todos los átomos, tanto de reactivos como productos. Comencemos con el nitrógeno. Del lado izquierdo de los reactivos tenemos 2 y del lado derecho tenemos 2. Entonces, para poder tener la misma cantidad, tendríamos que poner un 2 aquí. Esto ya nos convierte
2 nitrógenos del lado de los productos. Pero, ¿qué está pasando con el hidrógeno? Este 2 también va a multiplicar al hidrógeno, por lo que nos daría 6 hidrógenos. Ahora, de este lado pues vamos a buscar un número que multiplicado por los 2 átomos de hidrógeno nos dé 6. Y pues este sería el 3. Ya tenemos 3 por 2, 6. Entonces así nos queda balanceada nuestra ecuación. Ya tenemos 2 nitrógenos en cada uno de los lados y ya tenemos 6 hidrógenos en cada uno de los lados. Y así queda balanceada nuestra ecuación. Y bueno, ya hemos estado hablando de las reacciones que nuestra flecha pues nos va a indicar la dirección de la reacción. Es decir, de los reactivos vamos a pasar solamente a productos. Este tipo de reacciones pues son irreversibles, ya que no hay manera de que los productos vuelvan a ser reactivos. Sin embargo, muchas de las reacciones van a ir en ambos sentidos, es decir, de reactivos van a ir a productos y de productos van a ir a reactivos. Sin embargo, siempre va a haber uno de los lados que va a salir más, no beneficiado, pero que se va a favorecer mejor. Es decir, hay reacciones que se van a favorecer la formación de productos y hay reacciones que se van a favorecer la formación de reactivos, o que los reactivos no todos reaccionen hacia productos. Sin embargo, pues vamos a tener este equilibrio dinámico, que siempre se van a estar formando tanto reactivos como productos en mayor o menor proporción, pero no se va a quedar estática la reacción. Siempre va a estar cambiándose de reactivos a productos y de productos a reactivos. Sin embargo, pues puede ser en mayor o menor proporción que se formen los productos. Entonces, en este caso, pues ya tendríamos una reacción en equilibrio, donde ya las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes. Aquí nos dice constantes, no quiere decir que iguales. Por ejemplo, tenemos 2 moles de reactivos y se van a formar 2 moles de productos. Aquí pues las concentraciones serían las mismas, pero en la reacción de equilibrio no se refiere a eso. Se refiere a que a lo mejor tenemos 2 moles de reactivos y 1 mol de producto. Esto quiere decir que se va a favorecer que los reactivos no se estén pasando a productos. Sin embargo, como estas concentraciones ya se encuentran constantes, nosotros podemos decir que la reacción ya se encuentra en equilibrio. Y aquí les muestro una gráfica de lo que les acabo de mencionar. De este lado, del lado de las X tenemos el tiempo y del lado de las Y tenemos la concentración tanto de los reactivos como de los productos. Entonces, en color azul vamos a tener representado el reactivo y en color rojo el producto. Podemos ver que empezamos con una concentración alta de reactivos y conforme va pasando el tiempo, nuestros reactivos se van a ir terminando porque se van a ir formando los productos. Entonces, conforme pasa el tiempo, nuestros reactivos van a alcanzar una concentración menor, pero ya constante. En el caso de los productos, pasa exactamente lo mismo. Comienzan a formarse estos productos porque los reactivos están reaccionando y también va a alcanzar una concentración, en este caso más alta, pero en algún punto de tiempo ya va a permanecer constante. Y a esto es lo que nosotros llamamos que la reacción ya se encuentra en equilibrio. Y para determinar hacia dónde se va a favorecer la reacción, vamos a utilizar la constante de equilibrio. Cuando una reacción está en equilibrio, la velocidad de esta reacción es igual hacia ambos sentidos, es decir, ya se va a igualar la velocidad en que se hacen los reactivos y que se hacen los productos. Y la concentración de reactivos y productos se van a mantener constantes. Y esto es lo que llamamos un equilibrio dinámico. Gracias a la constante de equilibrio, como mencionábamos, nos va a ayudar a determinar hacia dónde se favorece la reacción, hacia la formación de productos o hacia la formación de reactivos. Y para poder determinar esto, vamos a tener esta fórmula de la constante de equilibrio.
donde las concentraciones de los reactivos van a estar expresadas con A y B. Y A y las letras minúsculas van a ser los coeficientes, es decir, cuando la reacción esté balanceada. Y las concentraciones de los productos van a estar expresadas en C y D. Nuevamente los coeficientes van a estar expresados en estas letras minúsculas para determinar la reacción balanceada, es decir, cuánto de cada cosa vamos a tener. Para poder calcular la constante de equilibrio se necesita calcular a una temperatura específica. Esta constante de equilibrio no va a presentar unidades y pues dependiendo del resultado que nos salga al determinar la constante de equilibrio, vamos a poder determinar hacia dónde se está favoreciendo la reacción. Por ejemplo, si la constante es muy grande, es decir, mayor a 1000, vamos a tener una reacción que se van a favorecer los productos. En el caso de que la constante sea muy pequeña, es decir, menor a 0.001, vamos a tener una mayor cantidad de reactivos, es decir, va a estar favorecida hacia la izquierda. Y si la constante, cuando una vez que la calculemos, va a tener valores entre el valor más pequeño o el valor mayor de los que estuvimos hablando, es decir, en valores entre 0.001 y 1000, la concentración de reactivos y productos se van a encontrar de manera muy similar. Vamos a realizar un ejemplo para que quede más claro. En nuestro ejemplo tenemos el dióxido de azufre que va a reaccionar con una molécula de oxígeno para formar trióxido de azufre. Entonces, vamos a ver primero si nuestra ecuación está balanceada así como está. Nuevamente tenemos azufre y pues solamente tenemos oxígeno, azufre y oxígeno. Del lado de los reactivos vamos a tener un azufre y de los productos también tenemos un azufre. Del oxígeno, del lado de los reactivos, tenemos 4 oxígenos. Y del lado de los productos tenemos 3. Entonces aquí tenemos que ver cómo poder balancear primero nuestra ecuación. Vamos a comenzar poniendo un 2 y así del lado de los productos vamos a tener ahora 6 oxígenos. Del lado izquierdo de los reactivos todavía tenemos 4. Entonces, para poder igualar el número de oxígenos y también el número de azufres, porque aquí ya tenemos 2 azufres, pues vamos a poner otro 2 del siguiente lado. Entonces, así ya tendríamos 2 azufres y 2 por 2 tendríamos 4 oxígenos más 2 oxígenos que tenemos aquí, pues ya completaríamos los 6 oxígenos. Entonces, aquí ya nuestra ecuación se encuentra balanceada. Ahora imaginemos que tenemos estas concentraciones de cada uno de los reactivos y productos. Tenemos 0.85 molar de dióxido de azufre, tenemos 0.3 molar del oxígeno y vamos a tener un total de 1 molar de los productos, es decir, del trióxido de azufre. Entonces, con esto vamos a poder calcular nuestra constante de equilibrio. Entonces, en la parte de arriba de nuestra constante de equilibrio vamos a encontrar a nuestros productos. Entonces, vamos a tener SO3 o el trióxido de azufre. Y esto, bueno, la concentración del trióxido de azufre, y esto va a estar, vamos a poner el coeficiente de la reacción balanceada. En este caso, pues tenemos al 2. Ahora, sobre de esto vamos a tener a los reactivos, que está expresado como el dióxido de azufre. Nuevamente aquí vamos a poner también su coeficiente, que sería el 2. Recuerden que el coeficiente es el número que está o ponemos cuando la reacción ya se encuentra balanceada. Entonces aquí sería 2 y estaría multiplicado por el otro reactivo, que sería el oxígeno.
Y pues el oxígeno aquí no tiene coeficiente, aquí ya solamente está balanceada la ecuación sin la necesidad de poner otro coeficiente para el oxígeno. Entonces así quedaría nuestra fórmula de la constante de equilibrio. Vamos a sustituir los valores de sus concentraciones que nos está dando el ejercicio. Listo, aquí ya se los puse. Entonces de la parte de arriba tenemos 1 molar, esto bueno, con su coeficiente de 2, y en la parte de abajo tenemos 0.85 molar a la 2 multiplicado por 0.3 molar del oxígeno, y este recordemos que no lleva coeficiente. Entonces si nosotros calculamos la constante de equilibrio, vamos a multiplicar, bueno, primero vamos a desarrollar cada uno de nuestros términos. Sería 1 al cuadrado, pues nos quedaría como 1. Este va a estar dividido entre 0.85 al cuadrado por 0.3. Y esto nos daría un total de 0.21. Ahora vamos a dividir 1 entre 0.21. Y nos daría un total de 4.76. Entonces, esta sería nuestra constante de equilibrio. Y de acuerdo a lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, con los valores, este valor se encuentra entre 0.001 y 1000. Esto quiere decir que nuestra reacción se encuentra en equilibrio tanto en reactivos como productos. Es decir, vamos a tener más o menos la misma cantidad o cantidades constantes de reactivos y de productos. Y bueno, ya vimos la constante de equilibrio que nos va a indicar hacia dónde se favorece la reacción, hacia los reactivos o hacia los productos. Bueno, ahora vamos a ver la estequiometría. La estequiometría nos va a ayudar a estudiar la reacción de manera cuantitativa, es decir, las cantidades de reactivos y productos que necesitamos en una reacción. Y para utilizar la estequiometría podemos utilizar el método del mol. Si recuerdan, el mol es una unidad para indicarnos el número de átomos que existe en cierta cantidad de materia. Y bueno, aquí les puse un ejemplo. Aquí tenemos una molécula de nitrógeno, 3 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de amoníaco. Entonces, aquí está la reacción para formar el amoníaco. Y podemos ver, bueno, ahorita lo estuve diciendo en moléculas, pero también, como ya habíamos visto en las diapositivas, en las primeras diapositivas, pues cada coeficiente también se puede referir a moles. Es decir, tenemos 1 mol de moléculas de nitrógeno, 3 moles de moléculas de hidrógeno y 2 moles de moléculas de amoníaco. Ahora, imaginemos que tenemos 16 gramos de la molécula de hidrógeno. Entonces, de estos 16 gramos vamos a calcular cuántos moles hay. Entonces, si recuerdan, nuestra fórmula es el número de moles igual a los gramos que tenemos entre el peso molecular. Entonces, en esta pues tenemos 16 gramos de la molécula de hidrógeno y el peso molecular del hidrógeno pues es 1, pero nuestra molécula tiene 2 átomos de hidrógeno, entonces su peso molecular sería de 2 gramos mol. Y esto nos daría un total de 8 moles. Entonces tenemos 8 moles contenidos en 16 gramos. Entonces aquí la pregunta es, estos 8 moles, ¿cuántos moles de amoníaco me van a dar? Si 3 moles me da 2, 8, ¿cuántos me va a dar? Entonces, pues realizamos una regla de 3, donde 3 moles de la molécula de hidrógeno me va a dar 2 de la molécula de amoníaco. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos me va a dar 8 moles? Estos 8 moles, ¿cuántos moles de amoníaco me va a generar? Entonces, pues ponemos 8 moles y ahora sí hacemos el cálculo.
que sería 8 por 3 entre 2. Perdón, 8 por 2 entre 3. Que nos va a dar en total 5.3 moles de amoníaco. Entonces, ya teniendo estos 5.3 moles, ahora sí los podemos pasar a gramos. Para que, como ya vimos, empezamos con 16 gramos de hidrógeno y vamos a terminar con gramos de amoníaco. Entonces, utilizando la misma fórmula para determinar los moles, vamos a sacar los gramos de amoníaco. Vamos a despejar nuestra fórmula, que sería el número de moles por el peso molecular. Y bueno, solamente pues nos queda sustituir. Sería el número de moles sería 5.3 por el peso molecular del amoníaco. Si recuerdan sacar el peso molecular, pues es determinar las masas atómicas y multiplicarlas por el número de átomos que tenemos de cada uno de los elementos. Y pues yo aquí ya tengo el peso molecular del amoníaco, que serían 17, 14 del nitrógeno y 3 de los 3 hidrógenos. Entonces 17. Multiplicamos este 5.3 mol por 17 gramos mol y nos va a dar un total de 90.1 gramos. Estos serían los gramos que se nos están generando a partir, bueno, en esta reacción, a partir de 16 gramos de hidrógeno. Entonces, resumido, el método del mol lo vamos a utilizar para poder determinar las cantidades de productos a partir de algún reactivo. Y bueno, para utilizarlo primero vamos a partir de una ecuación balanceada, es decir, que tengamos la misma cantidad de átomos o de cada uno de los elementos, tanto en reactivos como productos. Una vez que ya tenemos la ecuación balanceada, ya podemos convertir el reactivo, es decir, la masa del reactivo o los gramos del reactivo, a número de moles, que fue lo que hicimos, que pasamos 16 gramos del hidrógeno, lo pasamos a moles, que fueron 8. Y posteriormente ya se va a utilizar la relación molar entre el reactivo y el producto. Es decir, si en mi ecuación balanceada 3 moles de hidrógeno me dan 2 moles de amoníaco, ahora estos 8 moles, ¿cuántos moles de amoníaco me van a formar? Una vez que ya sacamos el número de moles del producto, ahora sí vamos a convertir los moles de este producto en gramos. Y así quedamos. 16 gramos de hidrógeno van a convertirse o a reaccionar para formar 90 gramos de amoníaco. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es un reactivo limitante. Cuando una reacción se lleva a cabo, los reactivos no siempre están en cantidades estequiométricamente exactas. Normalmente uno de los reactivos se utiliza en exceso y otro se utiliza con más moderación. Esto puede ser por los costos, por lo difícil que es conseguirlo, etc. Entonces, para que nosotros asegurarnos de que el reactivo que sea más costoso o más difícil de conseguir se convierta por completo a producto, se necesita poner el otro reactivo en exceso. Y pues así nos va a formar todo el producto deseado. Entonces, imaginemos que tenemos esta reacción A más B y que A sea nuestro reactivo, pues que sea más costoso y B el menos costoso. Entonces, A pues se va a poner en cantidades más limitadas y B se va a poner en exceso. Y pues esto nos va a asegurar que A se convierta por completo en producto y B pues va a quedar mucha cantidad sin reaccionar. Entonces así nos quedaría nuestra reacción. Dicho esto, pues vamos a determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. El reactivo limitante es el que se va a consumir primero en la reacción. Y el reactivo en exceso, estos van a estar presentes en mayor cantidad que la necesaria. Vamos a hacer un ejemplo.
Y bueno, vamos a hacer este ejemplo. Imaginemos esta reacción. Tenemos monóxido de carbono y tenemos hidrógeno para que reaccione y podamos producir metanol. Lo primero que tenemos que hacer es balancear nuestra ecuación. Vamos a ver cuánto tenemos de carbono, oxígeno e hidrógeno, que es lo que está en los reactivos y productos. Entonces, del lado de los reactivos tenemos un átomo de carbono, un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Del lado de los productos tenemos de igual manera un átomo de carbono, 4 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, pues nuestra ecuación no está balanceada, hay que balancearla. Y pues para balancearla, vemos que el hidrógeno es el único que está distinto. De este lado tenemos 2, del lado de los reactivos, y del otro lado tenemos 4. Entonces, para poder balancearla, solamente vamos a poner aquí un 2 y ya tendríamos los 4 átomos de hidrógeno para nuestra ecuación balanceada. Los otros no se van a afectar por este 2 porque solamente está multiplicando la molécula de hidrógeno. Bueno, dicho esto, podemos ver que 2 moles de hidrógeno nos va a generar 1 mol de metanol. Ahora, imaginemos que tenemos 4 moles de dióxido de carbono y tenemos 6 de la molécula de hidrógeno. Entonces, a partir de estos datos, nosotros queremos saber cuál es el reactivo limitante, es decir, cuál se va a acabar primero para formar este metanol. Entonces seguimos el mismo orden que realizamos con el método del mol. Tenemos 2 moles de hidrógeno y nos va a generar 1 mol de metanol. Entonces, este mol de metanol, bueno, estos 2 moles de hidrógeno, ¿cuántos moles de metanol nos va a generar? Pues 1. Entonces, aquí en el ejercicio tenemos 6 moles de hidrógeno. Ahora sí, ¿cuántos moles nos va a generar cuántos moles de metanol nos va a generar estos 6 moles de hidrógeno? Y nuevamente hacemos nuestra regla de 3. 6 por 1 entre 2 nos da 3 moles. Bueno, 3 moles de metanol. Y ahora nosotros vámonos con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono nos está indicando que con 1 mol de monóxido nos va a generar 1 mol de metanol. Pero tenemos 4. Entonces, si tenemos 4, nos va a generar también 4 moles de metanol. 4 moles de metanol. Entonces, aquí, bueno, esta ya estuvo más sencilla. De 1 mol de monóxido de carbono nos va a generar 1 mol de metanol. Tenemos 4, pues nos va a generar 4 moles. Entonces, a partir de aquí nosotros ya podemos determinar el reactivo limitante. Tenemos 6 moles de hidrógeno y solamente nos va a generar 3 moles de metanol. Es decir, hay una mayor cantidad de moles y nos va a generar 3 moles de metanol. En el caso del monóxido de carbono tenemos 4 moles de monóxido de carbono, menos moles que de hidrógeno. Y este nos va a generar más moles, es decir, tenemos 4 moles de metanol solamente teniendo 4 moles de monóxido. Entonces, a partir de este razonamiento, pues vamos a determinar que el reactivo limitante sería el hidrógeno. Porque a pesar de que tenemos más, pues este se consume más rápido y nos genera menos cantidad de moles. Vamos a realizar otro ejercicio de reactivo limitante. El ejercicio nos dice, en una reacción de combustión se tienen 100 gramos de metano en presencia de 150 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de
dióxido de carbono y de agua se van a formar. Entonces, del lado izquierdo recuerden que siempre tenemos a los reactivos y del lado derecho los productos. Nos está indicando cuántos gramos hay de cada uno. Pero vamos a comenzar siempre balanceando nuestra ecuación. Entonces, nuevamente vamos a poner cada uno de los elementos que están conformando nuestros reactivos y nuestros productos. En este caso tenemos en el lado de los reactivos un carbono, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Del lado de los productos tenemos un carbono, 2 hidrógenos y 3 oxígenos. Entonces vamos a comenzar con los hidrógenos. Tenemos 4 del lado izquierdo, vamos a poner el coeficiente 2 al agua para convertir estos 2 hidrógenos en 4. Entonces ya tenemos 4 hidrógenos, pero ahora también tenemos 4 oxígenos, 2 del dióxido de carbono y 2 del agua. Y del lado izquierdo seguimos teniendo 2. Entonces a esta molécula del agua solo hay que ponerle el coeficiente de 2 para que ahora sí tengamos estos 4 átomos de oxígeno. Y podemos ver, ya en nuestra ecuación se encuentra balanceada. Voy a borrarlo y ahora vamos a ver cuántos moles tenemos contenidos en cada una de las masas que nos está indicando el problema. Para esto pues vamos a utilizar nuestra fórmula de número de moles es igual a la masa expresada en gramos entre el peso molecular. Por lo que tenemos que calcular el peso molecular de cada uno de los reactivos, del metano y del oxígeno. En el caso del metano tenemos que el carbono pesa 12 y tenemos 4 de los hidrógenos. Entonces tendríamos 16 gramos mol. En el caso del oxígeno son 2 oxígenos, cada uno pesa 16, por lo que tendríamos 32 gramos mol. Ahora, ya vamos con los gramos que nos está diciendo el ejercicio. En el caso del metano tenemos 100 gramos. Entonces, para calcular el número de moles contenidos en estos 100 gramos, vamos a dividir la masa entre el peso molecular. El peso molecular sería para el metano 16 gramos mol, recuérdenlo. Y tenemos entonces 6.25 moles. Ahora vamos, esto es para el metano. Ahora vamos con el oxígeno. Del oxígeno tenemos 150 gramos. Y los tenemos que dividir entre el peso molecular. El peso molecular ya lo calculamos y serían 32 gramos mol. Esto vamos a dividirlo y nos da un total de 4.68 moles. Esto para el oxígeno. Bueno, ahora ya con estos gramos convertidos a moles vamos a determinar cuál de estos dos reactivos es nuestro reactivo limitante. Podemos ver que en nuestra ecuación balanceada, bueno, voy a borrar ahora los pesos moleculares, ya los usamos. En nuestra ecuación balanceada podemos ver que un mol de metano nos va a generar un mol de CO2. Entonces, contenidos en 100 gramos vamos a tener estos 6.25. ¿Cuántos moles vamos a generar con estos 6.25 moles de metano? ¿Y cuánto vamos a generar de dióxido de carbono? Entonces, pues aquí como la relación es 1 a 1, pues también se van a generar 6.25 moles, pero ahora de CO2. Ahora vamos con el agua. Nuevamente el metano con el agua. El metano, otra vez tenemos estos 6.25 y nos va a generar 2 moles de agua. Entonces tenemos un mol
de metano nos va a generar estos 2 moles de agua ya con nuestra ecuación balanceada. Entonces, ¿cuántos moles nos va a generar estos 6.25 moles de metano? ¿Cuántos moles de agua nos va a generar esta cantidad de moles de metano? Entonces vamos a multiplicar 6.25 por 2 entre 1. Literal es una regla de 3. Y nos daría la cantidad de 12.5 moles. Entonces, 6.25 moles de metano nos va a generar 6.25 moles de agua. 12.5 moles de agua, perdón. Ya, terminamos con el metano. Ahora vámonos con el oxígeno. Podemos ver que en nuestra ecuación balanceada, 2 moles de oxígeno nos va a generar 1 mol de dióxido de carbono. Pero contenidos en 150 gramos tenemos 4.68 moles. ¿Esto cuánto nos va a generar de dióxido de carbono? Entonces, si hacemos nuestra regla de 3, sería 4.68 por 1 entre 2, lo que nos daría un total de 2.34 moles de dióxido de carbono, de CO2. Ahora, vamos con el agua. Nuevamente, para el agua, pues tenemos que 2 moles de oxígeno nos va a generar 2 moles de agua. Pero tenemos 4.68 moles contenidos en estos 150 gramos de agua. 4.68. Entonces nuevamente vamos a realizar nuestra regla de 3. Aquí, como pueden observar, la relación es 2 a 2. Por 2 moles de oxígeno se van a hacer 2 moles de agua. Entonces, pues aquí la relación es igual. Nos quedarían entonces 4.68 moles de agua. Y ya con estos datos nosotros podemos determinar cuál sería nuestro reactivo limitante. Podemos ver que 6.25 moles de metano nos va a generar 6.25 moles de CO2 y también nos va a generar estos 6.25 moles de metano 12.5 moles de agua. En el caso del oxígeno, 4.68 moles nos va a generar 2.34 moles de dióxido de carbono. Y 4.68 moles de oxígeno nos va a generar 4.68 moles de agua. Entonces, aquí podemos ver, de acuerdo a las proporciones que tenemos de moles, pues que el reactivo limitante sería el oxígeno, ya que este es el que tiene una menor cantidad de moles y nos va a generar una menor cantidad también de productos. Ahora, nos está diciendo el problema. Bueno, ya identificamos el reactivo limitante. ¿Qué sería el oxígeno? Entonces, el ejercicio nos dice cuántos gramos de dióxido de carbono y de agua se van a formar. Bueno, como nuestro reactivo limitante es el oxígeno, vamos a determinar ahora en gramos los moles que se van a formar de acuerdo a nuestro reactivo limitante. Recordemos que el reactivo limitante es el que se va a gastar y el reactivo que está en exceso pues es el que va a sobrar, el que ya no va a poder reaccionar. Entonces, este sería el oxígeno y ahora lo que tenemos que hacer es pasar los moles de los productos a gramos. Entonces, con la fórmula que tenemos de este lado, vamos a despejarla para usar los gramos para determinar la masa de nuestros productos. Entonces, tenemos que los gramos es igual al número de moles por el peso molecular. Este peso molecular está dividiendo a los gramos, va a pasar multiplicando. Entonces, pues nos queda el número de moles por el peso molecular. Y pues ya solamente nos queda sustituir. En el caso del
dióxido de carbono tenemos 2.34 moles. El peso molecular del dióxido de carbono serían 16 por 2, 16 del oxígeno por 2 átomos serían 32. Y del carbono serían 12 más 32, nos daría 44 gramos mol. Entonces pues ya solamente se va a multiplicar. Y esto nos daría un total de 103 gramos. Es decir, nosotros vamos a tener 103 gramos de dióxido de carbono. Esto con nuestro reactivo limitante. Ahora vamos a hacer el de el agua. Tenemos que se van a convertir o se van a formar 4.68 moles de agua y esto lo vamos a multiplicar por su peso molecular. El agua tiene un peso molecular de 16 del oxígeno y 2 de los dos hidrógenos. Entonces sería 18 gramos mol. Entonces pues nuevamente solamente nos queda multiplicar para sacar la cantidad de gramos que se van a formar de agua. Y nos da una cantidad de 84.24. Y con esto ya nosotros estaríamos terminando este ejercicio. Ahora vamos a hablar acerca del rendimiento de reacción. El rendimiento de reacción es el rendimiento máximo que se puede obtener de algún producto a partir de algunos reactivos. Y esto se va a calcular con la ecuación balanceada. El rendimiento teórico, que es el que normalmente calculamos, es la cantidad de producto que se va a obtener si va a reaccionar todo el reactivo limitante. Recordemos que el reactivo limitante es el que nos va a indicar cuánto de la reacción se va a producir. Y bueno, el rendimiento real es la cantidad de producto que se obtiene en una reacción. Es decir, si nos están diciendo que se están pesando 100 gramos de producto, pues esa es la cantidad de producto que se va a obtener de la reacción y sería nuestro rendimiento real. Los rendimientos se van a expresar en unidades de masa, es decir, gramos, kilogramos, etc. Y el rendimiento teórico, pues ese lo vamos a calcular de acuerdo a los moles que tenemos y a los moles que se supone vamos a obtener después de la reacción. Sin embargo, pues nunca vamos a obtener todo el rendimiento teórico. Siempre se va a perder cierta cantidad de producto por diversas cuestiones. Pueden existir reacciones reversibles que no siempre nos va a mantener un producto con concentraciones constantes o que sea una difícil recuperación del producto y no se puede obtener todo nuestro rendimiento que calculamos. También lo podemos perder por procesos de purificación, etc. Entonces, para calcular el porcentaje de rendimiento, que es el con el que se va normalmente a trabajar, vamos a dividir el rendimiento real, que es lo que nosotros vamos a pesar y a obtener, entre el rendimiento teórico, es decir, cuánto se supone que vamos a obtener de producto si es que se agota todo nuestro reactivo limitante. Vamos a realizar un ejercicio para que quede más claro. El ejercicio nos dice, en una reacción química se parten de 50 gramos de nitrógeno y se obtienen 60 gramos de amoníaco. Calcule el rendimiento real, el rendimiento teórico y el porcentaje de rendimiento. Bueno, nuevamente vamos a comenzar balanceando nuestra ecuación. Tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno. Aquí solamente tenemos dos elementos. Del lado de los reactivos tenemos 2 nitrógenos y 2 hidrógenos. Y del lado de los productos tenemos un nitrógeno y 3 hidrógenos. Vamos a comenzar balanceando los nitrógenos. Vamos a poner el coeficiente de 2 para obtener 2 nitrógenos del lado de los productos. Esto nos va a dar también 6 hidrógenos.
del lado de los productos. Entonces, para balancear nuestra ecuación, pues solamente queda poner este coeficiente de 3 para que cuando lo multipliquemos por este 2, ya nos den ahora los 6 átomos de hidrógeno. Y así nuestra ecuación ya quedaría balanceada. Voy a borrar esto y vamos con el siguiente paso. El siguiente paso sería entonces pasar este reactivo, los 50 gramos de nitrógeno, a número de moles. Y para esto vamos a utilizar nuestra fórmula, que sería el número de moles igual a gramos entre el peso molecular. El peso molecular del nitrógeno, el nitrógeno solito, serían 14, pero aquí tenemos una molécula con 2 átomos de nitrógeno. Entonces nuestro peso molecular serían 28 gramos mol. Ahora solamente queda sustituir. Sería los 50 gramos del nitrógeno entre los 28 gramos mol. Y esto ya lo podemos dividir para sacar el número de moles. Y tendríamos un total de 1.78 moles de nitrógeno. Entonces, como no nos están dando cuántos gramos tenemos ahora de hidrógeno, vamos a suponer que el hidrógeno pues es nuestro reactivo en exceso y que el que nos está limitando sería los 50 gramos de nitrógeno. Entonces, damos por hecho que el nitrógeno sería nuestro reactivo limitante. Entonces, de acuerdo a los moles que tenemos de nitrógeno, vamos a ver cuántos moles teóricos podemos obtener de amoníaco. Entonces, de acuerdo a nuestra reacción ya balanceada, tenemos que un mol de nitrógeno nos va a generar 2 moles de amoníaco. Pero no tenemos un mol, tenemos 1.78. Entonces, estos moles, ¿cuánto nos va a generar de amoníaco? Entonces, vamos a hacer nuestra regla de 3. 1.78 por 2 entre 1 nos daría un total de 3.56 moles de amoníaco. Y ahora lo que nos queda es pasarlo a gramos, ya que recuerden que el rendimiento se va a expresar en unidades de masa. Para esto vamos a usar nuevamente nuestra fórmula para calcular el número de moles, pero ahora lo vamos a despejar. Tendríamos que los gramos sería igual al número de moles por el peso molecular. Pero ahora sería del amoníaco. Entonces, en gramos tenemos 3.56 moles por 17 gramos mol, que sería el peso molecular del amoníaco, gramos mol. Recuerden, el nitrógeno pesa 14 más los 3 gramos mol que pesan los 3 hidrógenos. Entonces esto nos daría 17. Y pues ya solamente queda realizar la multiplicación para obtener los gramos. Y nos daría un total de 60.5 gramos. Y lo que nos queda es hacer la fórmula del porcentaje de rendimiento. Entonces, aquí ya les escribí la fórmula. El porcentaje de rendimiento va a estar expresado por el rendimiento real entre el rendimiento teórico. El rendimiento real sería el rendimiento que obtenemos o que nos está diciendo el ejercicio. Que nos está diciendo que se obtienen 60 gramos. Y el rendimiento teórico sería el que nosotros calculamos, que serían 60.5 gramos. Esta división la vamos a multiplicar por 100 para obtener nuestro porcentaje. Entonces, pues solamente nos quedaría sustituir nuestra fórmula. Entonces, esto nos daría un total de 0.99. Y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Bueno, esto expresado en porcentaje. Y pues nos daría un total de 99%. Es decir, esta reacción se va a llevar a cabo casi toda y
tenemos un porcentaje de rendimiento pues bastante alto, ya que podemos obtener casi toda la masa que nosotros del rendimiento real, casi todo lo que nosotros determinamos en el rendimiento teórico. Y bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. En los siguientes videos vamos a hacer algunos ejercicios para seguir practicando los conceptos que acabamos de ver en este video. Muchas gracias por ver el video y nos seguimos viendo en clase.